Minasan, bienvenidos a la primera clase gratuita para suscriptores de Postres con Agar Agar. Se me escucha así, ¿no? Daría por sentado que sí, pero voy Sí, a... se escucha perfecto. Bien. Voy a anclarme para que no se cambie... Ahí está. Para que no se pueda cambiar la cámara mientras estoy hablando. Y voy a empezar a contarles un poco de lo que vamos a hacer hoy. Yo no sé si habrán tenido alguna vez acercamientos a alguno de los distintos postres que se hacen en la cocina japonesa con este gelificante de origen vegetal, que es el agar-agar, pero si no lo tuvieron, mejor, porque les voy a mostrar dónde empieza nuestra historia, que es acá. Y curiosamente, la historia empieza en un barco que cosecha un tipo de alga roja, ¿sí? El agar-agar o kanten, como se llama en Japón, en realidad hay una pequeña diferencia, ahora la vamos a contar. Es un producto que se descubre en 1658, lo descubre el dueño de un restaurante, de una hostería en realidad, de Kioto, que se llamaba Minoya. Este buen hombre se llamaba Taro Saemon. Y lo que él descubre en realidad es que cierto producto, el tokoroten, que se usa para otras cosas en Japón, si se enfriaba y luego se desenfriaba y qué sé yo, se convertía en una especie de sólido sin sabor, perdía como todas sus propiedades gustativas y olfativas, y quedaba como resultado una especie de gelificante duro que se podía mezclar con otras cosas. Gracias a este descubrimiento, poco a poco se empezó a trabajar en torno a este tipo de alga, ¿sí? Que tiene un nombre que ya les voy a decir, denme medio segundo, pero quiero, ahí está, la fotito del alga más bonita. Estamos hablando de este tipo de algas rojas que se llaman gelidiales. Este tipo de algas rojas se utilizan para hacer lo que conocemos como kanten. Nosotros acá vamos a hacer cero diferencia entre kanten y agar-agar. La diferencia que hacen los japoneses es porque el kanten se saca directamente de las gelidiales, o sea, se usan las gelidiales, estas algas rojas, para preparar esa gelatina, y el agar-agar se extrae de una variedad de algas, no solo las gelidiales, y por eso entonces hay una pequeña diferencia dentro del mercado japonés, porque se utilizan ambas y el origen cambia un poco. ¿Qué cambia? Se podría decir que la que es solo de gelidiales es un poquito más opaca, a diferencia de la otra que es más tirando a transparente. ¿Sí? Nosotros nos vamos a encontrar con agar-agar. El nombre agar-agar no viene del japonés, sino del malayo, y es el nombre que tienen para ese tipo de alga roja. ¿Sí? Es bastante curioso el fenómeno de este producto. Obviamente en la actualidad su atractivo principal es que es un gelificante de origen vegetal, ¿sí? Lo común es, bueno, la gelatina, ¿sí? Que es de origen animal, y como tal, el agar-agar es un gelificante de origen no animal que tiene propiedades parecidas pero no iguales. Es decir, durante mucho tiempo se creyó que uno podía usar agar-agar como si fuera gelatina, es decir, hacer un reemplazo 1-1, pero eso no ocurre, ¿sí? La consistencia que obtenemos usando el agar-agar de la misma manera que la gelatina es muy rara, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy un poco cómo es el trabajo con el agar-agar. Nosotros vamos a hacer varios postres hoy. Acá lo que pueden ver son dos de las formas más comunes de encontrar el kanten. Ven ahí dice kanten en japonés, o sea, agar-agar, que es en polvo, como tenemos a la derecha, o en hojas, ¿sí? Producción, ¿me traes el paquete de hojas de agar-agar que hay? Es un tiradito blanco. Que yo tengo uno acá para mostrarles también, para que vean cómo viene, que es bastante curioso, ¿sí? Lo interesante, como les decía, eso mismo, muchas gracias. Lo que les decía que es muy interesante es que podemos hacer diversos postres con este gelificante, y en la gastronomía japonesa, y en particular en el wagashi, se utiliza hace bastante tiempo para hacer distintos platos. Lo que nosotros tenemos acá en pantalla en este momento, y por el color verde se delata, es un tipo de ryokan. Ahora les voy a contar qué es el ryokan, pero es ryokan hecho con matcha. Nosotros vamos a hacer también ryokan de pasta de poroto aduki endulzada, o sea, de anko. Este vendría a ser el verdadero ryokan, por así decirlo, o el más tradicional, ¿sí? Tanto este como el anterior tienen dos formas de presentarse, una más líquida que se llama Mitsu Ryokan, donde Mitsu significa agua, justamente,
y otra que se llama neri yokan, que es más sólida, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer neri yokan, vamos a trabajar con mitsu yokan. La diferencia realmente es la cantidad de kanten o de agar-agar que lleva, pero también en el caso del neri yokan, en muchas ocasiones lo que se hace es usar no solo agua como base, sino, por ejemplo, leche de soja o incluso leche real de animal, digo, crema o leche, ¿sí? Y esto le da una textura curiosa porque se gelifica y tiene como esa densidad propia del lácteo o de la leche incluso de soja, que le da una textura bastante sorprendente, ¿sí? Estos platos, estos postres son bastante tradicionales. Esto es parte del wagashi más tradicional. No así, no así esto, que es lo otro que nosotros vamos a hacer, que es el famoso fruit jelly o gelatina de frutas, que acá si se fijan por la forma, esto está hecho en una cubetera, ¿sí? Esto es algo que les voy a recomendar también, porque es fácil de hacer en la cubetera, poner directamente las frutas en la cubetera y llenarlo. Y acá, justamente en el fruit jelly, estamos hablando de algo mucho más moderno, ¿sí? Es un tipo de dulce más del siglo XX, donde la idea es como encontrar como estos aspectos estéticos para el uso de este producto que tiene mucha tradición. Pero antes, entre medio de los dos platos, podríamos decir que está el anmitsu, que es esto que vamos a preparar, que es una mezcla de varias cosas. En realidad, anmitsu, su nombre viene de anko, o sea, de pasta de poroto aduki endulzada, y mitsu, o kuro mitsu, que es un jarabe de azúcar negro, que nosotros vamos a hacer con azúcar mascabo y azúcar común, ¿sí? En el fondo de este cuenco están los cubos de gelatina, y sobre eso se ponen las frutas, la pasta de porotos zancos y el jarabe. Este tipo de plato en muchas ocasiones lleva también mochi, bolitas de mochi, que no lo vamos a hacer nosotros hoy y que a mí la verdad que no es mucho de mi agrado, por eso tampoco lo defiendo mucho, pero obviamente se puede hacer. No es tan complicado trabajar con esas bolitas de mochi, si hicieron ya el curso en el que trabajamos con mochi, yo les conté que hay distintas harinas de mochi. Hay una que se llama Shira Tamako, que son como unas piedritas blancas, y esa es la que se utiliza para hacer estas bolitas de mochi que se pueden agregar al anmitsu. Existen un montón de formas de este anmitsu, es decir, anmitsu sería con anko, pero si usamos, por ejemplo, los porotos en vez de la pasta, pasa a llamarse mitsumame, y si le ponemos helado, se llama cream and mitsu, y así, ¿no? Hay como muchas variedades. Yo les quería mostrar, como les decía antes, que tengo, perdón, acá, ¿está bien? Bien. Que tengo acá el sobrecito, el kanten, perdón, en tiras, ¿sí? Que es uno de los formatos más comunes también en Japón. No es el que vamos a usar nosotros, es muchísimo más cómodo realmente usar el que es en polvo, porque estas tiras hay que romperlas, hidratarlas y qué sé yo, tiene como un poco más de trabajo. Ahí está, ¿sí? Viene así, esto. Bueno, está espejado, o sea que no se puede leer. Pero, no está espejado, ahí está. Kanten, ¿sí? Y viene como en unas láminas, no sé si se ve ahí, esas cosas como medio transparentes que hay adentro, son láminas que yo dejo en agua hasta que se hidratan y después las rompo y las uso para hacer, por ejemplo, anmitsu, ¿sí? Como se ve acá. Bien. Bueno, nosotros para trabajar hoy lo que vamos a precisar fundamentalmente, obviamente, es el polvo de agar-agar y luego distintas cosas. La base para hacer la gelatina es agua, polvo de agar-agar y azúcar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer a partir de esa base es combinarla con distintas cosas. Por ejemplo, para hacer el yokan, lo que vamos a hacer es combinar la base de gelatina con pasta de porotos aduki, anko, ya endulzados y listos. Ahora les voy a decir igual cómo se hace, no se preocupen, me la tengo a mano, porque si no es imposible mostrarles lo que queremos hacer. Y para hacerlo con el matcha, lo que vamos a hacer es directamente mezclarlo con polvo de matcha, ¿sí? Para el anmitsu no vamos a mezclar con nada, sencillamente vamos a hacer cubos de gelatina dulce sin más, y sobre eso vamos a ir montando después las frutas y los demás ingredientes. Y para el caso del fruit jelly, lo mismo. Vamos a preparar la base de la gelatina y vamos a hacer como moldes o lo que quieran hacer, en realidad, o la cubetera, como les dé la gana, con frutas adentro cubiertos con esta gelatina. ¿Cuáles son las diferencias centrales o más importantes del agar-agar frente a la gelatina común? Esto es bastante relevante a nivel de la preparación, ya que uno de los aspectos principales es que esta gelatina se mantiene gelificada,
se mantiene gelificada a temperaturas altas, ¿sí? Si alguna vez trabajaron con gelatina, saben que si no está fría, se licúa, ¿sí? Más si se calienta levemente. En cambio, el agar-agar gelifica y se mantiene gelificado a temperaturas altas, ¿sí? No necesita estar frío. Y además, gelifica a temperatura ambiente, ¿sí? Con lo cual, sencillamente dejarla un rato acá al aire libre a temperatura ambiente, la va a endurecer y le va a dar textura de gelatina, ¿sí? Pero hay otro aspecto interesante a la hora de trabajar con ello, y es la temperatura que se necesita para que se diluya y para que empiece a activar, ¿sí? Y esto es muy interesante porque son literalmente opuestas. Si yo caliento gelatina hasta casi el hervor, la arruiné. En cambio, si caliento Canten o agar-agar hasta la temperatura de la gelatina, que es unos 60 grados aproximadamente para la disolución, no logro nada. No se activa y no gelifica, ¿sí? Entonces el trabajo es muy distinto. Para funcionar, el agar-agar necesita un tiempo de cocción sostenido. Nosotros la vamos a llevar a hervor, cuando rompe hervor la vamos a bajar al mínimo y la vamos a trabajar durante unos 3-4 minutos al fuego hasta que se haya diluido por completo, y luego al sacarla del fuego, cuando recupere la temperatura ambiente, y esto ya 50 grados ya es suficiente temperatura para que solidifique, ¿sí? En cambio, en el caso de la gelatina, tiene que bajar a menos de 20 para empezar a solidificar, ¿sí? Y se diluye a 25 grados. O sea que yo la gelatina la tengo que trabajar en frío. Sin embargo, el agar-agar ya gelificado no se diluye hasta no llegar a 60 o 70 grados, ¿sí? Esto es interesante porque obviamente lo que permite es trabajar con dulces o postres que no necesiten guardarse en frío y que igual se van a mantener gelificados, ¿sí? Son aspectos menores, obviamente esto después les voy a pasar un machete para que lo tengan, pero es interesante porque eso va a condicionar la manera en que lo vamos a trabajar. Voy a poner la cámara desde arriba y les voy a mostrar cómo vamos a arrancar, porque nosotros lo que primero vamos a hacer es preparar justamente una tanda de gelatina de agar-agar para empezar a hacer nuestro fruit jelly y para hacer los cubos del fondo del anmitsu, ¿sí? Luego preparamos aparte otra tanda que la vamos a mezclar con pasta de poroto saduki endulzada, con el anko, y si queremos, con el matcha, y si queremos todavía más, en vez de con matcha, con café instantáneo, para producir un postre como muy moderno japonés, pero muy, muy, muy feliz, que es la coffee jelly, ¿sí? La gelatina de café. Bien, y esta foto es de Saiki, un anime muy divertido y muy gracioso, en el que el personaje principal es fanático de la coffee jelly, ¿sí? Vamos a poner la cámara de arriba y vamos a arrancar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es pesar nuestro agar-agar para agregárselo a una proporción de agua que ya les voy a decir. Yo trabajo con una proporción que es 250 mililitros de agua, 3 gramos de agar-agar, ¿sí? Eso nos va a dar una gelatina que no es ni demasiado blandita, ¿sí? Ni demasiado como wiki-wiki, ni demasiado densa, porque la densidad de la gelatina de agar-agar es rara, ya que es como que se une en sentido horizontal, pero se parte en sentido vertical. Entonces, cuando la empezás a cortar o cosas por el estilo, se comporta de maneras curiosas si uno pone demasiada cantidad, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es separar 3 gramos de agar-agar. Uy, perdón, sí. Camilo, la cámara todavía Sí, no está. gracias. Ahí está. Estoy pesando los 3 gramos de agar-agar. Acá tengo el agar-agar pesado y los voy a diluir en 250 mililitros de agua. Pongo el polvo acá. Vamos a poner el agua. ¿Sí? Bien. Lo primero que van a notar es que no se diluye bien, ¿sí? Fíjense, yo le voy a agarrar un batidor, la voy a batir y no se va a diluir bien, ¿sí? Vamos a sentir que está diluida y al ratito la vamos a ver decantar otra vez. No importa, porque como les dije, la disolución del agar-agar
no se adquiere hasta que no llega a 90 grados. No hay manera de que la diluyamos antes, ¿sí? Entonces, aunque yo la mezcle un poco, hasta que no la llegue al fuego y la empiece a mezclar, no se va a diluir. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Como yo con esta primera tanda lo que busco hacer es preparar la gelatina transparente para la Anmitsu y la que va con las frutas, voy a incorporar azúcar, ¿sí? En el caso de la pasta anko, no, porque ya va a ser dulce la pasta. En el caso del matcha, obviamente sí, y en el caso del café, también, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es sumarle a esta cantidad, ¿sí? Bien. Le voy a sumar unos 15 gramos de azúcar. Bueno, si le ponen más, digo, tampoco va a ser la muerte, ¿no? Sencillamente va a ser más dulce. No es muy complicado ni muy dramático el asunto, ¿sí? Voy a traer anafe y vamos a diluir esta primera tanda para que vean cómo se comporta. Vamos a hacer un molde, algún tipo de tupper cuadrado o algo que tengan que les resulte cómodo. Y vamos a buscar también moldes para las frutas, ¿sí? Antes de poner esto al fuego, lo que voy a hacer es cortar algunas frutas ya para tenerlas listas. Y de paso, les voy a repasar cómo preparar la pasta de poroto saduki para que si quieren la vayan preparando o, bueno, a gusto de ustedes, ¿sí? Si van a hacer la pasta de poroto saduki ahora, agarran los porotos y los van a poner a hervir en una buena cantidad de agua abundante para que puedan hervir durante aproximadamente 1 hora, hasta que se puedan hacer puré, ¿sí? Y mientras tanto, yo voy a empezar a cortar algunas frutas. Obviamente pueden elegir las frutas que quieran. Acá no hay condición de humedad de la fruta ni nada. Yo puedo usar mandarinas, naranjas, frutillas, bananas. Es completamente indistinto, ¿sí? No importa si la fruta tiene líquido, no va a licuar la gelatina. Salvo que, bueno, no, en ningún caso, la verdad, no va a pasar. Salvo que estén congeladas y tengan un montón de líquido o algo así, pero normalmente no debería pasar. Yo lo que voy a aprovechar es cortarlas a la mitad para que se vea el interior. Va a quedar mucho más lindo que tengamos 2 pedacitos de frutilla que se ve el interior en un cubito de gelatina a tener la frutilla así. Entonces voy a cortarla a la mitad para que se pueda ver el interior. De la misma manera, yo tengo acá kiwi y mandarinas, voy a cortarlas siempre tratando de que el corte exponga, sea lo más simétrico posible. ¿Va al fuego el agar? No, todavía no. Solo estoy cortando las frutas, ¿sí? Porque como hay que estar ahí revolviendo, no quiero que se vuelvan locos, ¿sí? ¿Cuánto de agua para los sadukis? Abundante. La verdad, hasta arriba de todo, porque no es una cantidad la que necesitamos, o sea, no es que necesita cierta cantidad, sino que necesitamos que no se acabe el agua durante la cocción. O sea, que le tenés que poner abundante agua para que pueda servirlo por 1 hora. Yo estoy usando el cuchillito, después de cortar la mandarina, para sacar las semillitas que pudiera haber adentro, ¿sí? Porque, bueno, obviamente no quiero que haya semillitas, porque voy a estar tratando de comer todo junto y va a ser un despelote, ¿sí? Entonces, al ponerlo así, yo si lo pongo en un molde redondito, por ejemplo, es mismo como este, lo que me va a quedar va a ser la forma de la gelatina con la mandarina que se va a ver entera y va a quedar súper bonito, ¿sí? Que es un poco la idea. De todas maneras, como la forma va a ser al revés, como que va a quedar un domo, conviene ponerla así. Así cuando se da vuelta, ves el domo entero con la gelatina, ¿sí? Nada más, como un dato al pie. Lo otro que voy a usar es un kiwi, que lo mismo, tiene una presentación muy bonita cuando se lo corta, por ejemplo, en este sentido. Cortamos una rodaja gruesa, le sacamos la piel, y va a quedar súper lindo, se ve bien el centro del kiwi, se ve bien la forma, bien el color. El resto de la fruta yo lo voy a usar para mi anmitsu, ¿sí? Que es literalmente cubos de gelatina con frutas cortadas arriba, con pasta de poroto anko, con helado si quieren, que lo tenían entre los opcionales, y el jarabe de azúcar negro que vamos a preparar ahora en un ratito. Bien, vamos a pelar este kiwi. Está. Vamos a dejar esto por acá. Estas son las frutas que yo voy a utilizar entonces. Voy a dejar por acá, voy a usar estas.
Estas son las frutas que voy a utilizar para hacer fruit jelly, ¿sí? Así que vamos a empezar a encarar la preparación de la primera tanda de agar-agar para poder armar la base del anmitsu y las fruit jelly. Alguien podría decirme, ¿y por qué no hacemos todo junto el agar-agar y después los separo y qué sé yo? Porque como bien vimos, se va a hacer gelificar. Entonces, si yo preparo el doble de agar-agar, lo separo en otro pote, hago por un lado la fruit jelly, y cuando le voy a poner el coso va a estar gelificado. Y es un plomazo porque cuando está gelificado no es como la gelatina que lo puedo romper y regelificar, ¿no? Licuar y regelificar. No se comporta de esa forma. Entonces no tengo la opción de trabajarlo con tanta holgadez temporal, por así decirlo, ¿sí? Ahora sí, voy a traer el anafe para empezar a preparar la primera tanda de Canten. Gracias, Production. Te devuelvo esto. Y me traigo este. Muchas gracias. Bien, vengo entonces ya con mi gelatina. Fuego sin miedo, fuerte. Porque ¿qué quiero? Ahora, hervor. Quiero llegar rápidamente a los 90 grados para que se termine de licuar el Canten, ¿sí? Perdón. Gracias. Claro, ahí está. Apoyaba mal porque estaba abajo. Gracias. Bien, sin miedo, ¿sí? Lo dejo un poquito ahí, mezclo, no necesito estarle arriba, no es que si no la mezclo todo el tiempo no se hace, ¿sí? Solo que cada tanto tengo que estar mezclándola porque si no decanta, ¿bien? Y si la dejo decantando, obviamente ahí no voy a tener ningún tipo de resultado. Yo lo que quiero es, efectivamente, lograr diluirla. Se va a diluir cuando rompa hervor, o sea, cuando está empezando a romper hervor, yo ahí voy a bajar el fuego al mínimo, y eso a mí me va a permitir sostenerla unos 3-4 minutos cocinándose y luego ya la saco y ya la puedo usar, ¿sí? Entonces, voy a empezar a esperar, voy a esperar a que empiece a hervir, voy a ir mezclando cada tanto. Mientras tanto me voy buscando unos moldes, como les decía, y voy a ir poniendo las frutas y voy a ir preparándome para armar también los cubos de Canten, ¿sí? Vamos a traer, si podés, producción, una cubetera quizás, que me va a hacer unos cubitos fáciles. Y yo voy a ir disponiendo, por ejemplo, acá un pedazo de kiwi. En este grandecito voy a poner la mandarina. Y en uno de estos chiquitos voy a poner 2 frutillas ahí, una para cada lado, que me va a quedar bonito cuando lo tenga listo. Uno diría, pero ¿y esto cuando yo lo ponga va a quedar con toda la fruta arriba? Bueno, no. Curiosamente, como que empieza a flotar por diferencia de densidad. Entonces no necesito hacer como una capa bajita, o sea, una capa muy finita abajo, apoyar sobre eso la gelatina y después la fruta y después poner más. Puedo mandar directamente la gelatina sobre la fruta y lo que va a hacer la fruta es subir un poquito por la densidad propia de la gelatina, ¿sí? Si igualmente quieren echar primero un poquito, pongo la fruta y después mando más, es lo mismo, está todo bien, no hay problema, ¿sí? Lo que sí tienen que tener cuidado, porque si se gelifica antes de que pongan más, se va a desarmar, ¿sí? Va a quedar como la parte de abajo y la de arriba separada en 2 trozos. Gracias. Ahora lo yo sigo acá, ven, dándole batido, porque de a poco va llegando, o sea, va subiendo la temperatura y se va acercando a lo que yo estoy buscando. ¿Bien? Bueno. Impecable. Sí, obvio. Voy a buscar la tabla de vuelta, mientras espero que se vaya gelificando, para ir cortando también unas frutitas para usar para nuestro anmitsu, ¿sí? Piensen en el anmitsu como una especie de versión sofisticada de la ensalada de frutas, que lleva también unos cubos de gelatina y algunas otras cosas. Así que lo que vamos a usar para el anmitsu son frutas, ¿sí? Frutas cortadas de la manera que a ustedes más les guste. Perdón, gracias. Sí, para borrar esto. Ahí está. Eso. Sí, ya se está acercando el árbol. No, tranquilo. Bien, sí, acá producción me indica que, como bien pueden ver, se está empezando a llegar al hervor. Bien, fíjense
ahora sí hay que empezar a darle, porque esto ya está empezando a romper hervor y yo lo que tengo que asegurarme es de que se diluya bien. Ya cuando está en temperatura previo hervor, es decir, cuando empiezo a ver el burbujeo, pero todavía no rompió el hervor, yo ya empiezo a moverla y bajo el fuego al mínimo para sostener la cocción por un rato, unos 3 minutos aproximadamente, con un mezclado bastante constante, ¿sí? Lo que no queremos es que en este momento se decante ni quede mal mezclada, ¿sí? El primer minuto tratamos de batir todo el tiempo y después batimos cada tanto. Habrán visto o notarán que cuando empezó, ya llegó al punto en el que empieza a diluirse, ya no vemos en el fondo y ya tiene como un aspecto un poco más opaco el agua, ¿sí? Que es justamente por el agar que se está gelificando. Bien, lo voy a dejar un poquito ahí, ahora en un toque lo vuelvo a mezclar, voy cortando un poquito de fruta. Corto como unas cuñas de kiwi. Tengo unas cuñitas ya de frutilla que armé antes. Y voy a agarrar mandarina, voy a separar unos gajos, ya los tengo cortados a la mitad. Esto quizás ahora me agarro, bueno, ya está. Tal vez me podía agarrar una enterita, igual está todo bien porque va a quedar muy bonito. Pélenla ya que la vamos a usar para el anmitsu. Vamos a pelarla, que va a quedar mucho más bonito. Está. Va a pelarla, digo, sacarle como los, ¿cómo se llaman? Estos pelitos blancos que tienen un nombre que no me está viniendo a la cabeza. ¿Sí? Ahí está, frutas para mi anmitsu. Le voy a dar un poquito más. Correr esto y voy a empezar a traer. Voy a acercar, entonces me voy a acercar los cuencos de fruta para empezar a preparar las fruit jelly. Y una cubetera para armar unos cubos de Canten, que luego los corto fácilmente y me viene súper cómodo para poder hacer los cubos del Anmitsu, ¿sí? Si lo quieren hacer que queden cubos perfectos, agarran un tupper rectangular y hacen una capa y la cortamos después en cubos. Bien, voy a empezar a poner la mezcla en los cuencos, ¿sí?
¿Ven que flotan? Lo mismo, el kiwi ahí se levantó un poquito y esto también van a notar que es como que tiene una pequeña capa por debajo, o sea, no hay que preocuparse. Y el resto a las cubeteras. No los hagan tan altos, así se enfrían más rápido y así no hay que cambiarles tanto el tamaño. Ahí está. Sí, la idea es que los cubos sean más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, si lo hacemos demasiado alto, va a ser después difícil, medio difícil, perdón, cortarlos. Bien, esto así como está, yo ya lo voy a dejar acá al costado. Y cuando llegue a la temperatura que nosotros queremos, que son más o menos unos 30 grados, es decir, temperatura ambiente, van a estar listas. ¿Sí? Así que, sin miedo. ¿Está haciendo que toca afuera o no? Bien. Perfecto. Así que esto sin miedo lo voy dejando al costado. Vamos a volver a preparar otra tanda, gracias. Otra tanda de gelatina, ¿sí? De la misma manera, voy a medir 3 gramos de agar-agar. Ah, sí, gracias. Lo voy a poner en la ollita. 250 mililitros de agua. Ahí creo que lo uso. Vamos ahí, de vuelta a la ollita. Y ahora lo mismo que hicimos antes, vamos a mezclar. Pero en este caso, no le voy a agregar azúcar ahora, porque la voy a utilizar para hacer el Mitsuyokan, ¿sí? Ustedes imaginen Mitsuyokan, cuando lo piensen, imaginen un dulce de batata, ¿sí? Pero la diferencia es que en vez de batata, lo que vamos a estar usando es pasta de porotos endulzado. Bien, entonces, para hacerlo con pasta de porotos endulzado, yo no le voy a agregar azúcar porque esa pasta tiene muchísima azúcar y el agar-agar, como les decía antes, no tiene sabor, ¿sí? Cero. Entonces, si yo le pongo algo dulce, es dulce. Entonces, ¿puedo ponerle azúcar o le puedo poner algo que ya es dulce? Entonces, no necesito agregarle azúcar. Y la pregunta es, ¿y si la quiero hacer entonces de matcha o la quiero hacer de café? Bueno, cuando ya rompa hervor, ahí voy a incorporar o la pasta de poroto sanco endulzada, o voy a incorporar el matcha y azúcar, o voy a incorporar el café con azúcar. ¿Sí? Mariana. Camilo, perdón, una pregunta. ¿A esa mezcla le pusiste agua? Sí. Perdón, ¿le pusiste azúcar? No, a esta no le puse azúcar. Eso es lo que decía. Bien, gracias. Claro. Gracias, genial, gracias. No, por favor. Para hacer el Mitsuyokan, que es esto que les mostraba, que se ve como dulce de batata. De hecho, a ver, sí. Les voy a mostrar directamente ahora para que lo puedan ver al cabo de vuelta. Total, esto se está cocinando mientras tanto. Acá. Ahí está. Ven que esto es como si fuera dulce de batata verde, esto es como si fuera dulce de batata de color pasta de porotos endulzada. Ah, perdón. Ven que esto es como pasta de porotos, como dulce de batata de pasta de porotos, y esto es dulce de batata de matcha. ¿Sí? Se puede hacer lo mismo con café, que es lo que les decía de hacer el coffee jelly. Para ambos casos, yo voy a incorporar el azúcar o el matcha o la pasta de poroto o el café cuando ya haya diluido por completo la gelatina o el agar-agar, ¿sí? O sea, no voy a mezclar agar-agar, agua y todas las cosas, porque en ese caso no se me mezcla, ¿sí? Yo necesito primero llevar esta mezcla de agua y agar-agar a 90 grados, ahí se diluye y ahí, que todavía está caliente, le puedo incorporar otras cosas para darle sabor y hacer las distintas opciones del preparado, ¿sí? Pero si yo arranco y mezclo esto con la pasta de porotos o esto con el matcha, no me sale nada.
porque no voy a lograr que se diluya el agar-agar, ¿sí? Ese es el punto, esa es la parte a entender de cómo manejar esto si lo hago, si le quiero agregar alguna saborizante o algún tipo de pasta de algo o algún líquido. Y digo líquido... Camilo, Sí. en este caso, por Sí. ejemplo, nosotros si lo queremos hacer con matcha o café, como nos habías puesto en las cosas, Sí. ¿se puede separar ¿Cómo? para el tema de la Como para hacer seguridad? distintas, sí, pero tenete entonces 2 hornallas encendidas, porque cuando separes, no la podés dejar que se enfríe, ¿sí? Perfecto. Yo la llevo a 90 grados, tengo al lado otra hornalla encendida con otra ollita, separo mitad y mitad, y a una le pongo una cosa y a otra le pongo otra cosa, ¿sí? Pero no puedo dejar que baje, pues si llega a 50 grados, gelifica y perdí. Entonces yo le puedo agregar las cosas cuando está caliente. Y lo que iba a decir es que no solo se puede agregar pasta de porotos aduki o matcha o cosas que sean tan estrictamente japonesas. Yo le puedo agregar a esto, qué sé yo, pulpa de mango, y hago gelatina de mango. Le puedo agregar lo que a mí se me ocurre, ¿no? No digo Coca-Cola, porque no sé si funcionará, porque hay como algunas cosas con el gas y otras cosas, pero digo, le podés poner el jugo de cualquier fruta y hacer gelatina de fruta, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta que sí o sí lo tengo que hacer cuando ya logré diluir por completo el agar-agar, ¿sí? Y sabemos, ¿va a diluir por completo? Ven que ahí empieza a hacer ese burbujeo previo a la ruptura de hervor, que ahí está por ocurrir. Entonces acá yo ya estoy en el momento en el que le puedo agregar lo que yo quiera, ¿sí? Yo se los voy a mostrar con la pasta de porotos aduki, que es un poquito más raro porque es densa, pero acá sencillamente si lo quiero hacer con matcha, agrego el matcha, azúcar y mezclo. Y ya está, no hay más secreto, ¿sí? Con la pasta de porotos aduki en realidad tampoco hay más secreto, es sencillamente agregar la pasta y mezclar, pero como es más densa, es un poco más raro, me parece más, más llamativo, más intrigante a la hora de prepararlo. Igual voy a hacer otra tanda con matcha si quieren, o separo ahora otra ollita, cualquiera de las dos situaciones está bien. De hecho, si me querés traer otra ollita de producción, puedo separar esto y hacer una parte con pasta de porotos y otra con matcha. ¿Bien? Ya la diluí, ya la miramos y la vemos, no hay restos sólidos, tiene un hervor muy suave, bajo de vuelta el fuego, no la quiero someter tampoco a tantísimo calor, ¿sí? Ni tampoco a tanto tiempo de hervor. Eso es importante, porque no es, ¿cómo decirlo? No es lo mismo, digo, no es que la puedo dejar 20 minutos. Ahí ya empieza a generar una situación rara, gelifica muy fuerte y se comporta raro, ¿sí? Voy incorporando un poco, voy de a poco, total. Esto lo puedo manejar yo, ¿sí? La cantidad que le quiero poner. Sí. Ah, qué boludo. No lo separé. Gracias. Bueno, preparo ahora para no pasar. ¿Sí? Ahí incorporo. Ven que queda como un líquido, como una especie de caldo, ¿sí? Con el poroto anco ya incluido, ¿sí? Voy a poner un poquitito más. No, traeme otros moldecitos porque no está. Un tupper o algo así. Yo les recomiendo esto realmente batidor de alambre, ideal para que todo se mezcle bien, que no haya tutía, como bien diría. Y ahora sí, al mínimo, unos 2-3 minutos de cocción y batido. ¿Qué es lo que le agregaste ahí, Cami? Acá le agregué pasta de porotos aduki endulzada, ¿sí? Porque yo ya la tenía preparada. Si ustedes la están preparando, si quieren, agréguenle polvo de matcha y azúcar, ¿sí? Para 250 mililitros de agua vamos a usar aproximadamente unos 10 gramos de polvo de matcha, ¿sí? Y como el matcha es muy amargo, yo voy a poner más azúcar de lo normal. Le había puesto 15 gramos cuando hice la que no tenía ningún ingrediente, que era transparente. Como el matcha es muy amargo, le pongo 25 gramos para levantarle el sabor, porque si no va a quedar amargo. O sea, va a quedar con sabor a matcha y bien amargo, ¿sí? Si ustedes quieren que sea más como postre, les recomiendo que les suban la cantidad de azúcar. Todo esto que yo les estoy diciendo de cantidades, nada afecta a la gelatina. O sea que si le ponen el doble de azúcar, sencillamente va a ser más dulce. No va a afectar a la gelificación en ningún nivel posible, ¿sí?
Bueno, algo que vale la pena decir es que yo estoy usando pasta de poroto saduki endulzada gruesa, ¿no? La rústica, la que se conoce como tsubuan. Si la quieren hacer más lisa, ustedes ahora si la están preparando la pasta, en vez de pisarla como hacemos normalmente, que es después de hervirlo, cuando ya pasó 1 hora, lo pisamos con azúcar, cada 100 gramos de poroto saduki, 75 gramos de azúcar, y después le agregamos medio vaso de agua y lo llevamos al fuego hasta que esté densa. Eso se puede hacer, en vez de pisar, se puede procesar. Y al procesar va a quedar más lisa. Y eso está bueno para hacerlo de esta manera, porque al quedar lisa, no vamos a tener como esa impresión de que vemos pedazos de cosas en el medio. Va a quedar como una gelatina lisita y bien pareja, ¿sí? Te voy a pedir, producción, si apagamos la estufa, para que baje un poco la temperatura y se gelifique más rápido. No, estoy bien. No pasa nada. La dejo cocinando, como les decía, unos 3-4 minutos, con el fuego bajo. No quiero, ¿sí?, que esto se vaya 4 minutos a hervor a pleno, ¿sí? Porque como les digo, si nosotros la cocinamos demasiado, se va poniendo muy sólida, se va poniendo rara, toma como una textura curiosa. Entonces tratemos de no pasarnos de 3-4 minutos post-hervor para que no tome una textura medio rara. ¿Bien? Dani, Sí. ¿cuánto de aduki le pusiste de pasta? Mirá, se lo puse medio a ojo. Idealmente, para que tengo acá las proporciones, como para que quede pipí cucú. Dame medio segundo que te digo exacto cuánto. Bueno, más o menos misma proporción de agua que de anco, o sea, unos 250 gramos de anco. Pruébenlo, o sea, les va a quedar densa, ¿no? Cuanto más anco tiene, más densa queda. Lo que hace es gelificar. Entonces, si vos pones mucha pasta, gelifica anco, y entonces queda más denso. Si vos pones menos, gelifica agua. Entonces queda como más blandita, ¿sí? Pero más o menos lo podés medir. Si pones muy poca, lo que va a pasar es que no va a tener sabor a nada. Va a quedar como muy aguado, ¿sí? Recuerden eso. Esta gelatina no tiene sabor a nada. Entonces, si yo pongo poco condimento, poco sabor adentro, el resultado es poco sabor al final, ¿sí? Ya la tengo ahí lista, la voy a pasar a este tupper. Y la voy a dejar acá al costado a que gelifique. Es bastante sorprendente el proceso de gelificar sin poner frío, ¿sí? Yo las estoy dejando fuera justamente de la heladera, gracias producción. Las estoy dejando fuera justamente de la heladera para que vean que se gelifican fuera. Yo puedo ponerlas en la heladera para fomentar la gelificación rápida, obvio, no es que está prohibido. Pero está bueno que primero gelifique a temperatura ambiente y después enfriarlas. Porque no es que no vamos a usar frío para esto. Pero sí está bueno que gelifiquen su temperatura óptima, que es entre 30 y 50 grados. Porque si no, si los pasamos muy rápido por esa temperatura, puede llegar a no quedar tan bien, ¿sí? No es que se va a echar a perder, o sea, se puede mandar directo a la heladera y en general sale bien, pero tiene algo, se ve medio afectada levemente la textura. Entonces siempre conviene primero que gelifique afuera y después la mando a la heladera. O sea, cuando ya se enfrió, cuando ya llegó a unos 30 grados, ahí la mando a la heladera, ¿sí? Miren esto. Voy a correr un poco porque me voy a morir quemando porque estoy pasando por arriba de la hornalla, ¿sí? Pero fíjense esto. Hace nada hicimos esto, ya está. ¿Lo ven? ¿Lo ven que lo muevo y no pasa nada? Ya se gelificó. ¿Sí? Obviamente ahora si esto espero un rato, lo enfrío, va a quedar más denso. Pero miren esto. Bueno, esta le falta un poquito también, pero... ¿Ven? Ya esta le falta un poquito más que la otra. Sí, y eso también, ¿no? Esta gelificó más rápido, andás a ver por qué. Me parece que es más grueso el cuenco. Entonces se enfrió más fácil.
Que ya haya gelificado, eso es lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? Esto es un gelificante muy rápido y a temperatura ambiente. Es recontra curioso eso. Sé que tal vez no les representa ningún tipo de fenómeno curioso, pero si usaron gelatina alguna vez en la vida, esto no pasa con la gelatina. O sea, si vos la dejás a temperatura ambiente, le metés el dedo y lo metés hasta el fondo. Queda líquida. ¿Bien? Tiene que ser mucho frío en el ambiente para que llegue a 20 o menos de 20 y ahí empieza a gelificar. ¿Sí? Yo ahora que esto ya gelificó, voy a la heladera con esto. Y voy lo mismo con los otros que están ya también ahí gelificando. Sí, voy a usar la otra olla. Ah, no, trae mesa porque si no el batidor de... No, limpia mesa porque si no el batidor de metal no lo puedo usar. Bien. Impecable, ¿ves? Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Terminen tranquis con esa tanda que acabamos de hacer y les voy a mostrar cómo vamos a preparar el jarabe de azúcar negro. ¿Sí? Yo les decía que anmitsu, el postre que les hablaba, que era como una ensalada de fruta glorificada, se llama así porque lleva anko, de anko, ¿sí? Y mitsu. ¿Qué es mitsu? Kuro mitsu. Kuro mitsu es un tipo de jarabe de azúcar negro, ¿sí? Se puede hacer con un azúcar negro japonés que se llama kurosato, que es un azúcar negro japonés, o se puede usar, se pone la fruta en la cubiertera o la cortaste y la reservaste. No, yo tengo, por ejemplo, en moldes individuales frutillas, o como mostré recién el kiwi, o si quieren pueden llenar los cubos de la cubetera con pedacitos de fruta y taparlos con cosas y entonces después lo pueden sacar por pedacitos y queda muy bonito también. Obviamente también pueden hacer como si fuera un aspic. Cortan todas las frutas en cubitos y echan un montón de frutas en cubitos en un molde y le tiran toda la gelatina directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Ah, Kuromitsu. Bien, Kuromitsu, Kuro negro, Mitsu, Mitsu. Creo que jarabe. Ahora después se los confirmo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer Kuromitsu? Vamos a usar azúcar negra, azúcar blanca y agua. Bastante sencillo, no hay demasiados secretos. ¿Sí? Pongo misma cantidad de azúcar negra o mascabo que de azúcar blanca y también misma cantidad de agua. ¿Sí? Cuando tengo las tres cosas, las voy a llevar al fuego y las voy a mezclar hasta que se empiece a generar una especie de almíbar. Lo interesante del Kuromitsu y de este tipo de postres es que mantiene algo que yo ya seguramente les dije en alguna ocasión, pero que bueno, si no hicieron ningún curso con nosotros no habrán escuchado antes, y es que el postre japonés no es muy dulce, ¿sí? Y por eso, al usar azúcar mascabo o azúcar negro del estilo japonés, lo que tenemos como resultado del jarabe es un jarabe oscuro y como dulce pero amargo, ¿sí? Así que voy a poner el azúcar mascabo. Me va a entrar acá, ojalá que sí. Ah, lo puedo hacer en la grande, ¿no? Qué tontín. Bueno, le voy a pasar a otra olla porque me parece que no me va a entrar. Ahí. Azúcar negro, digo mascabo, perdón. Azúcar blanca, misma cantidad que azúcar mascabo. Yo estoy usando 50 gramos, ¿sí? Me va a terminar dando van a quedar como unos 120 más o menos gramos de jarabe, ¿sí? Porque un poco se va a licuar. No es un montón, obviamente es un jarabe hiperdulce, ¿no? Está bueno, por ejemplo, para eso, para ya en modo gordo mode activado, como para ponerle como si fuera el jarabe de maple, para ponerle, qué sé yo, hotcakes y ese tipo de cosas. Tiene como un poco ese espíritu. Vieron que el jarabe de maple, de hecho, también tiene algo de eso de que es como dulce pero medio amargo, ¿no? Hay algo de esto mismo en este tipo de jarabe, ¿sí? Y por último, los 50 mililitros de agua, o 50 gramos, que es lo mismo, ¿sí? Me fui al demonio. Si se pasan con el agua, igual a no desesperarse, o sea, sencillamente tarda más, ¿no? Yo siempre digo lo mismo cuando meto la pata con el agua y cosas así. Si lo que estamos haciendo es llevar a deshidratar, no hay drama, sencillamente le damos más tiempo y ya está. Fuego bajo, por favor, porque si no acá sí se va a empezar a complicar y se puede llegar a quemar. Bien, fuego bajo, no les digo mínimo como lo tengo acá, sino fuego medio bajo y empiezo a mezclar.
Mezclo bien, que se integre todo bien. Dejo que se vaya calentando un poco y voy a seguir mezclando de a poco hasta que quede un jarabe espeso. ¿Bien? Impecable. Vamos hacia ahí. No lo dejen quieto por completo, sí, déjenlo verde un poquito, pero tienen que volver a mezclar, porque realmente se puede empezar a quemar, ¿sí? Cuando empieza a espesar un poco, puede empezar a quemarse, y no queremos eso, obviamente, ¿no? Se pone súper amargo en ese caso. Cerámica, la chica del cuchillo de los otros. Mientras vamos preparando esto, aprovecho para contarles, que igual si vieron el mail donde les contaba de esta clase, seguro vieron lo que les contaba, que es que incorporamos o agregamos algunos descuentos especiales para suscriptores en marcas que no somos nosotros. Por ejemplo, la cerámica de MS Cerámica, que hace, ahora les voy a mostrar, traen también unas bandejas. Que ahora les voy a mostrar las piezas que hace, que son súper lindas. Y los cuchillos de ramo filos, que ahora también les voy a mostrar. Que ellos hacen unos cuchillos estilo japonés, muy bonitos, trabajan acero al carbono y acero inoxidable, como para dos niveles de dificultad, por así decirlo, ya que el acero al carbono tiene muchos más cuidados, pero bueno, es un material muy interesante, se comporta distinto, el filo lo agarra de otra manera, es lindo, es más profesional, es más difícil y es más parecido al tipo de acero que se utiliza en Japón. No es tan común en los cuchillos más semiprofesionales en Japón que se utilice el acero inoxidable. Obviamente en las marcas más industriales e internacionales, tipo Global, sí, tenés acero inoxidable. Pero lo que son cuchillos japoneses, más así como artesanales, trabajan con acero al carbono y con otro tipo de aleaciones de acero con otros metales, ¿sí? Ahí está, ven que está empezando a espesar ya, está empezando a tomar una textura más de jarabe. Voy a dejar esto un poquito al costado mientras voy mezclando, así les puedo mostrar un poco esos cuchillos y esas vajillas. Sí. ¿Qué hacemos con la segunda tanda de aduki, de agar con aduki? La ponemos yo la tengo puesta en un molde ya, en un tupper rectangular. Acá. Para que se vaya, uy, ay, ay, se me iba el azúcar. Para que se vaya gelificando, ¿sí? Eso sencillamente cuando está gelificado se corta y ahora les voy a mostrar cómo queda. Obviamente me tomé, uy, ay, 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 ay. Cuidado porque el azúcar caliente quema. Me tomé el trabajo de tener unos más o menos listos para que los puedan ver porque si no nos íbamos a volver locos. Bien, voy acá con el jarabe, fíjense cómo está quedando, ¿sí? Que está empezando a espesar. Voy a seguir un poquito más, quiero un poquito más espeso. Obviamente cuando esto enfría queda más denso, ¿sí? Pero voy a seguir reduciendo un poquito para que quede espeso y bien sabroso. Pero como verán, fue cambiando el color y ya se puso mucho más oscuro, ¿sí? Aprovecho entonces y les muestro qué bonitas que son las cerámicas de MS Cerámicas, que ustedes como suscriptores tienen ahora unos descuentos especiales en Elias, ¿sí? Tiene estos sets de bandejitas y cuenquitos muy lindos como para sushi, tiene unos apoyapalitos hermosos, tiene estas ensaladeras absolutamente hermosas y súper viajeras. La verdad que es una cerámica espectacular. Tienen el código con el que tienen el descuento, lo tienen en el mail que les mandé de esto mismo, si en algún momento tienen dudas, si nos preguntan, se los decimos, no hay ningún problema para que lo recuerden, o hablamos directamente con esta buena persona, pero en su tienda directamente con el código ya van a poder aprovechar los descuentos, ¿sí? Ahí está, miren cómo está quedando. Ven que queda como un jarabe oscuro, ya se espesó bastante.
Y ahí que ya está oscuro y un poquito más espeso, lo voy a dejar afuera que se enfríe para que tome un poco más de densidad. Sí, pásamelo un... Sí, gracias. Production. Y aprovecho y les muestro mientras los espectaculares cuchillos que hace la gente de Ramo Filos. ¿Sí? Ven que son cuchillos de estilo japonés. Esto es igual a un kiritsuke, un tipo de cuchillo que se utiliza más que nada por esta trampita para cortar tomates y cosas por el estilo, porque permite hacer la hincadura y cortar. Tienen una terminación en madera que está espectacular, este es de acero del carbono, re bonito, ¿sí? Tienen bastantes modelos, son los únicos que yo conozco que hacen acá en Argentina yanagis bien lindos, ¿no? Cuchillos para filetear pescado y carne bien, bien buenos. Así que también Ramo Filo, se fijan ahí, en su página con el código ya acceden al descuento, no tienen ni que hablar con nosotros, no hay ningún drama. Sí, muchísimas gracias. Cami, Sí. ¿puedes repetir cómo hacer el jarabe, por favor? Sí, mirá, lo acabo de sacar de la... Lo único que puse fue misma cantidad de azúcar mascabo que de azúcar blanca, ¿sí? O sea, 50 gramos y 50 gramos, por ejemplo, y luego pongo la misma cantidad de agua, es decir, 50 gramos de azúcar blanca, 50 gramos de azúcar mascabo y 50 gramos de agua. Llevo eso al fuego, revolviendo con constancia hasta que se oscurezca y se ponga un poco más denso, ¿sí? ¿Ves que ahí empezó a densificar? Todavía está caliente, cuando esto enfríe va a quedar bastante más denso. ¿Qué va a aparecer? Jarabe. Va a aparecer como jarabe de maíz, va a aparecer, como les decía, como un jarabe de arce, ¿sí? de maple, como el jarabe este de las... Bueno, en realidad me dio... ¿Cómo? Sí, exacto, el jarabe de los hoteles. No, quería decir el jarabe de... Nada, conseguir jarabe de maple en Argentina tenés que dejar un ojo de la cara. Pero bueno, como ese tipo de jarabe que seguro en algún momento en la televisión lo habremos visto, que es muy increíble, porque se hace con la salvia directamente del árbol. Bueno, una cosa... ¿Cómo? Quiero. Bueno, quero es jarabe de maíz, es jarabe de fructosa a partir de maíz, ¿sí? Pero sí, es eso, se ve como quero, ¿sí? Y ven que se puso ya más espeso incluso, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a usar para echarle por arriba al anmitsu. Y quizás vieron alguna vez una comida, un plato, un postre japonés que se hace, que se mete como un cubo de gelatina, de hecho un cubo de kantén, en una prensa que la saca como en tiras, como fideos transparentes, y se le echa un jarabe, este mismo jarabe, ¿sí? Kuromitsu. Ese es el jarabe con el que se adereza eso que se llama tokoroten, ¿sí? Ahí está. Muy bien. ¿Sabes? Algo más chiquitito, como un jarrito, algo para servirlo y que quede más ahí como... igual es lo mismo, olvídate. Perdón, no dije nada, producción. Pero sí te devuelvo esto. Ahí va. Bien. Vamos a dejar esto por aquí. No, eso es algo. Y vamos a hacer una última tanda de kantén para así ven cómo lo hago con el matcha, que es lo que nos quedaría ver, ¿sí? Lo otro más o menos lo vimos. Voy a hacerlo con matcha, la que voy a dejar como para que ustedes investiguen por su cuenta es la del café. Más que nada porque es lo mismo que la de matcha, ¿no? Sencillamente en vez de poner 10 gramos de matcha, ponemos 10 gramos de café instantáneo y fin. ¿Se puede hacer también con café no instantáneo? La respuesta es sí, pero piensen esto, si yo lo hago con instantáneo es sin el agua. Si lo hago con café ya hecho, tengo que reducir el volumen del agua total restando el volumen de café. ¿Entienden lo que quise decir? O sea, si yo tengo 250 mililitros de agua y le pongo 10 gramos de café instantáneo, bien. Ahora, si le pongo a esos 250 mililitros de agua, qué sé yo, 50 mililitros de café hecho, entonces me está sobrando agua. Le voy a tener que poner o más agar-agar o quitarle agua. Entonces, si voy a usar 3 gramos de agar-agar, uso 200 mililitros de agua y 50, por ejemplo, de café instantáneo. Perdón, de café ya hecho. O, por ejemplo, preparo 250 mililitros de café y uso eso con el agar-agar, ¿sí? El café instantáneo lo que tiene es que es muy concentrado el sabor, entonces va a dar un efecto de mucho sabor a café, ¿sí? Bien, voy a preparar una última tanda para hacerlo con matcha. Voy a poner los 250 mililitros de agua. Otra cosa es, me preguntaron si esto va a quedar grabado. La respuesta es sí. Así que a no desesperar. Y luego la van a tener la clase para volverla a ver.
si quedara alguna duda. Bien. Pongo ya el agar, porque ya estaba medido y ya sé que está listo. Ah, y voy a pesarme ahora, sí, gracias. ¿Me pesas? Gracias. 10 gramos. Mientras espero que esto llegue a hervor, lo que voy a hacer es ir pesando 10 gramos de matcha. Y 25 gramos de azúcar. Se los pongo juntos, ¿sí? El matcha y el azúcar, no necesito separarlo eso. Bien, pongo los 10 gramos de matcha y los 25 gramos de azúcar juntos, pero no se los puedo agregar acá hasta que no haya diluido, ¿sí? Hasta que no llego a romper hervor. Ahí cuando llego a romper hervor, ahí voy a poder ponérselo, ¿sí? Acá tengo, ven, el matcha y el azúcar están juntos, ya. Los pesé juntos y voy a esperar a que esto rompa hervor para poder incorporárselo. Miren el jarabe ahora. ¿Ven lo denso que se puso? ¿Sí? Si el jarabe se les enfría mucho y se pone muy denso, sencillamente a baño María lo calientan mezclándolo y va a volver a ponerse líquido. No se preocupen, ¿sí? Pero traten de no hacerlo al fuego, pues en ese caso se evapora. A baño María con un poco de temperatura ya eso se va a volver a licuar y listo. Igual que esté denso está bueno, ¿sí? Porque también la idea es que sea como untuoso. Es importante, bueno, como les decía, mezclar para que se diluya bien, que se distribuya bien el agar-agar. Pero sabiendo que hasta que no rompa hervor, no se va a terminar de diluir nunca, ¿sí? Porque si no lo van a terminar y van a decir, oh, no se diluyó, ¿qué pasa? Bueno, no se preocupen, cuando rompa hervor y lo bajamos a mínimo, ya va a diluir automáticamente, lo mezclamos y ahí se va a quedar diluido ya. Ahí estamos por llegar al punto de disolución. Bueno, algo que está bueno también tener en cuenta, por ejemplo, es que esto también se puede usar para cosas saladas, ¿sí? De la misma manera que la gelatina se puede usar para cosas saladas, esto también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo gelificar caldos, puedo gelificar, no sé, cremas, lo que sea. Obviamente hay que tener una idea en mente, digo, ¿no? ¿Para qué cazzo voy a hacer eso? Pero puedo, ¿sí? O sea que no hay por qué preocuparse con eso.
Ahora sí incorporo el matcha y el azúcar, ¿sí? Y voy a mezclar muy, muy bien. Ya tenemos ese mega sabor del matcha, el olor tremendo que tiene. Cami, cuando hacíamos la pasta de aduki, ¿cuándo se ponía el azúcar? Después de que lo servimos 1 hora, Listo. sí, cuando ya se pueden hacer puré con los dedos, ahí los sacamos, los colamos, los pisamos con medio vaso de agua y les agregamos el azúcar. Yo la proporción que uso es 3/4 del peso de porotos en azúcar. O sea, si usás 100 gramos de porotos, usás 75 de azúcar. Si usás 200 gramos de porotos, usás 150 gramos de azúcar. ¿Sí? En el caso de Estefanía, que tenés el kit, vos tenés 200 gramos de porotos y una bolsa enorme de azúcar que son 150 gramos, que esas dos van juntas, ¿sí? Justamente para que puedas hacer la pasta de porotos. Voy a bajar el fuego de esto. Y lo voy a cocinar unos 2 o 3 minutos más, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duran? Es una muy buena pregunta esa. Mira, en la heladera te van a durar unos 4 o 5 días, una semana incluso, tal vez también. Lo que vas a ver es que empiezan como a llorar, largan como un poquito de humedad. No te asustes, sencillamente sacale esa humedad, como al día siguiente lo abrís, tirás lo que queda de líquido que se genera y lo dejás sin el líquido. Porque si le dejás esa humedad, se pudre rápido, ¿sí? Entonces vos sencillamente le vas sacando la humedad y lo podés tener 5 días en la heladera sin ningún problema. No vas a tener mayor inconveniente. Lo otro es que si yo los hago y los dejo a temperatura ambiente, como les decía, si no hace mucho calor, nada, no pasa nada malo, siguen gelatinizados y todo, pero igual yo los puedo hacer, servir y qué sé yo, estén ahí en la mesa durante toda una merienda y él se los come quien quiera, después los guardas en la heladera y todo bien, ¿sí? Sí, están haciendo toneladas de esto, ¿no? Porque están haciendo 1 litro ya casi de gelatina, de distintos sabores y todo, pero bueno, sí, van a tener para tirar por el techo, realmente. Hay algo divertido que se puede hacer, que se puede probar, que es hacer mezclas, ¿no? Por ejemplo, pongo la base de gelatina, la base de la pasta de aduki, de la gelatina de aduki, y sobre esa pongo una capa de la gelatina de matcha y me va a salir como de dos colores, por ejemplo, ¿no? Como de 2 capas. Si hacen eso, háganlo, o sea, pongan las mezclas rápido, ¿no? Pongan la densa al fondo, ponen arriba la de matcha, por un tema de densidad no se van a mezclar, o sea, dejen un segundito que baje un poco la temperatura de la base, y la ponen, no se van a mezclar, y así van a quedar como unidas, porque si no, si esperan a que se gelifique, a que se enfríe, perdón, la de abajo, y le echan la de arriba, cuando lo saquen, se van a separar, o sea, van a sacar como la parte de arriba y la de abajo solas.
Bien, ahí estamos con esto. Sí. Estamos con esto. Voy a poner en unos cuenquitos. Sí, ahora vamos a usar eso. Otro por acá. No sé si alguna vez vieron fenómeno muy de internet, las tortas espejo. ¿Ubican? Bueno, la cobertura de la torta espejo tiene una técnica muy parecida. Se hace con gelatina, se puede hacer también con agar-agar, se hace con chocolate blanco, gelatina, un millón de cosas, glucosa y qué sé yo. Pero van a ver cuando saquen esto, que la forma, cómo queda, el brillo que tiene y todo, es muy parecido a la cobertura de una torta espejo. Son realmente como reflectantes, es brillante, es medio espejado como queda la gelatina. Ahora les voy a mostrar que tengo unas que ya están hechas para que lo puedan ver. Sí, for sure. ¿Bien? Y te voy a pedir que me traigas las que ya tengo listas para mostrar. Voy a sacar el anafe, que ya no lo voy a usar. Hay un pez. Gracias. Ah, perfecto. Fíjense, miren. Esta, por ejemplo, es la de matcha. ¿Ven cómo queda? Queda como un cubo gelificado, que ven que es refractante, esa es la luz. Esta es la lámpara que yo tengo arriba para que se vea lo que hago, ¿sí? Fíjense, y miren. Vamos a mostrar. ¿Bien? ¿Ven que es? O sea, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero mostrar con esto, que queda armada, ¿sí? Elástica, y bien como plastificada. Y si la rompo, ¿ven lo que les decía? Corta en vertical, pero si miran, une en horizontal. Como que van a notar que hay como capa, 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 todo unido en horizontal, pero el corte siempre se da en como pedazos, en cortes perfectos verticales. Tac. ¿Sí? ¿Ven lo que digo? Queda como una gelatina como muy curiosa. ¿Bien? Y esto es la de matcha, que la diferencia, como esto es solo líquido y esto tiene pasta, esto queda más parecido a un budín de pan, a un dulce de batata, ¿sí? Ven que tiene como una textura mucho más áspera y es más cremoso. Yo lo puedo aplastar y es como más cremoso, ¿sí? Lo estoy haciendo pelotas, perdón, pero quería mostrarles cómo se comporta. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos con algo que tiene textura, pulpa de mango, pasta de poroto sango, qué sé yo, queda más así. Si lo hago con algo que es líquido, como por ejemplo el té verde, queda con esta sensación de que es plástico, ¿sí? Queda más como una gelatina mucho más brillante. ¿Bien? Esto sería en el caso del Mitsuyokan más tradicional. Mitsuyokan es esto, literalmente, agar-agar, gelificando pasta de porotos de aduki endulzado en una cantidad que es más líquida que la dura. Y esto, por ejemplo, Mitsuyokan de matcha, ¿sí? Lo que te voy a pedir ahora sí son las fruit jellies que hicimos recién, así también les muestro eso. Vamos medio ATL, pero porque si no, no les voy a llegar a mostrar cómo gelifique todo. ¿Ven lo que les decía? Fíjense que la gelatina es medio opaca, ¿sí? No es transparente. No queda transparente, queda medio opaca. Yo la voy a tratar de sacar en un segundo. Separo de los bordes. Y ahora sí, con un poquito de... Un segundo porque está complicado. Conviene que la lleven hasta el borde del molde, porque si no es medio difícil sacar cuando queda espacio sin gelatina, ¿sí? Malvada. Traeme un cuchillo unta. Ahí la desmuelto, denme medio segundito. Esta va a ser más fácil. Gracias. Le mandan por abajo y es como que va a agarrar. Más o menos, ¿no? Ajá. Sí, vamos a la otra que va a ser más fácil. Kiwi de mi vida. Uso estos untables porque son bien blandos, ¿sí? Entonces tienen como esa propiedad maravillosa de... ¡Ajá! ¿Sí? ¿Se ve? No se ve un carajo. Ahora sí se ve. ¿Bien?
ven que queda como un bloque de una gelatina que no es translúcida, perdón, que es translúcida pero que no es transparente, ¿sí? Miren así. Ahí está. ¿Ven? Queda como si fuera, ¿cómo decirlo? ¿Vieron esas cosas como que se ponen como en ámbar? Pero ámbar transparente sería en este caso en vez de ámbar de color. Queda ahí como si fuera un fósil en ámbar, una cosa por el estilo. Muy curiosa. Acá tenemos esta, acá tenemos la de mandarina, ¿sí? La de la frutilla, a ver si la puedo sacar fácil, que es más chiquitita, mejor. Ahí está, sí, lo mismo, ¿sí? Que es como medio opaca. Eso es un poco lo que yo les quería mostrar. No quedan completamente transparentes. Tienen esta textura más opaca, ¿sí? Las fruit jelly. Bien. Impecable. Esto sí, maravilloso. Lo que te voy a pedir ahora entonces es un cuenco para armar el anmitsu y la cubetera con los cubos de gelatina. Se me puso muy denso, ahora van a ver, lo voy a recuperar poniéndolo a baño María, ¿sí? Ah, gracias. Sí, está perfecto. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora? Voy a traer la tabla con las frutas, un cuenco, para preparar nuestro anmitsu, ¿sí? Anmitsu, entonces, ¿qué era? Frutas, pasta de poroto anko, los cubos de gelatina, si quieren, helado, si quieren, ¿qué más? Bueno, si quieren helado, en realidad, muchas otras cosas más, ¿no? Y el jarabe, ¿sí? Yo el jarabe, como les decía recién, lo voy a llevar un poco a baño María, porque ya se me estaba endureciendo, ¿sí? Bien, cubitos de agar-agar. En la cubetera es mucho más fácil sacarlos, ¿sí? Como más o menos vamos a sacar un cubo de hielo. Estos son dulces, ¿sí? Porque no les pusimos nada, les pusimos azúcar, no le pusimos nada más. Entonces le pusimos azúcar. ¿Sí? Yo estos cubos posiblemente lo que voy a hacer es cortarlos a la mitad. Ahí está. Voy a sacar los que quedaron. Este medio se copió. No. Ahí está. Bien, entonces voy a cortar los cubitos para que no sean tan grandes. Ahí está. Voy a poner un fondo de cubos de gelatina. No, está perfecto. Gracias. Fondo de cubos de gelatina, que es un poco grande el cuenco, pero bueno, está todo bien, no es grave. Frutas. Mandarina, frutilla, la fruta que quieran. Como les decía, también queda muy bien para esto frutas almibaradas, ¿sí? O sea, duraznos en almíbar, cosas por el estilo. ¿Bien? Pasta de poroto saduki y la cucharada. Yo ya licué un poquito el jarabe, que se me está endureciendo. Mi Kuromitsu. Y para mojar que tenía.
Y con una cuchara de helado me voy a hacer una linda bochita de pasta de porotos. ¡Epa! Se me rompió el oscurizo. Venga para acá. Camilo, te hago una pregunta. Sí. Si en vez de agua uso leche de almendra, ¿me queda tipo un flan de almendra? Te queda tipo un flan de almendra, sí, de hecho. Genial, gracias. Hay algo que se vende, muy común, pero más tailandés, que es agar agar ya mezclado con almendra, con leche de almendras en polvo. Y entonces eso vos lo hidratás y te queda una gelatina de almendras directamente. Buenísimo. Sí, súper rico. Gracias. No, por favor. Y acá le voy a agregar el jarabe. Ya se me estaba poniendo denso de vuelta, ¿sí? Bien. Ahí si quieren poner una bocha de helado también, que tenían opcional, cualquier otra fruta. Y nos queda listo entonces nuestro mitsu, ¿sí? Este curioso plato que es una bocha de pasta de porotos aduki, frutas y gelatina agar agar dulce, ¿sí? Sí, esto suele ser un plato de verano en general en Japón, ¿bien? Pero obviamente lo podemos hacer en cualquier momento del año. Pasa que justamente es como un postre fresco, por así decirlo, ¿no? De frutas, gelatina, que la enfriaste y queda fría, la pasta de poroto la salís fría, y lo único que viene un poco más caliente viene siendo el jarabe, ¿sí? Miren cómo ya gelificó la que hicimos con la pasta de porotos aduki, ¿sí? Y ya está como armada en un bloque. Ahí yo simplemente me queda cortarla y sacarla, ¿sí? En este caso, este molde es medio mañoso, o sea que voy a tener como medio que tratar de sacarla. Sí, no, me voy a volver. Igual como ya les mostré la otra, tampoco me preocupo específicamente, pero ahí va, ¿no? Bueno, ahí se puede salir. Estaba todavía más o menos. Le falta un poco todavía esto, gelificación, ¿sí? Pero fíjense que ya queda armado igual que les mostraba antes, y que tiene esa textura que es mucho más cremosa que el otro, ¿sí? Porque no es líquida. Esto también, ¿no? Ya medio gelificando. Eso ni en pedo, todavía está retemperaturamente casi vuelco todo. Bien, bien, impecable. Entonces, Mitsu, Fruit Jelly, tráeme los yokan que ya estaban listos. Los rompí todos. Y Mitsu yokan de distintos tipos. Muchos postres posibles con una sola técnica casi, le diría, porque realmente lo que hay que aprender más que nada es sencillamente cómo diluir agar agar para que funcione, ¿sí? Es aprender que hay que llevarlo a temperatura de hervor y sostener esa cocción por unos 3 o 4 minutos para poder empezar a usarlo. Y ahí es combinarlo con lo que a uno le parezca mejor, ¿sí? Cami, a la pasta de aduki había que agregarle agua cuando le íbamos a hacer mermelada, ¿o no? Sí, medio vaso de agua. Se Ok. puede hacer sin ponerle casi agua, pero es mucho más difícil, porque, o sea, es bastante complicado, ponerle agua. Mejor ni te voy a decir la otra versión porque te vas a hacer un lío. Hay como una forma medio de abuela japonesa que es sacar los porotos re ardiendo, los mezclas con el azúcar, los pisás ahí, y lo que hace es dejarlo tapado y el propio calor residual lo empieza como a mezclar. Pero nada, es medio difícil. No, la verdad que yo lo traté de hacer así un par de veces. No es tan obvio y no es tan fácil. En cambio, con el agua lo que tenés es la ventaja de que podés dejar que se vaya cocinando, que lo vas mezclando y se va poniendo más cremoso, y te da a vos el tiempo de dejar que vaya evaporando hasta que tenga el punto que vos querés. ¿Sí? Igual yo estaba haciendo eso que acabas de mencionar, técnica de abuela. La técnica de la abuela, sí. Después me contás si te funcionó. Porque es medio complicado, realmente. ¿No? Como no queda como uno creería que es. O sea, yo cuando lo vi dije, re fácil, hacemos así. Bueno, no funcionó. No, igual yo le puse agua, no te preocupes. Bien. No quiero sufrir hoy. No sufras al pedo. ¿Para qué sufrir? Pare de sufrir. Bien. Bueno. ¡Pum! A todo ritmo, ¿eh? Nada. Escucho preguntas y luego, nada.
vamos todos a ser felices y comer perdices, o en realidad comer cosas hechas con gelatina. Bien, recuerden fundamentalmente, repaso las partes más importantes de lo que hicimos hoy, que son siempre llevar la gelatina, el agar-agar, perdón, mezclado con el agua, a hervor. Cuando rompe hervor, bajar al mínimo y cocinar unos 3 o 4 minutos más, ¿sí? Gelificar a temperatura ambiente. Recuerden que el rango de gelificación es entre 30 y 50 grados. O sea, no necesita ponerse súper frío. Ya cuando llega a temperatura ambiente estándar, van a ver que ya está sólida. Y ahí sí podemos ir a heladera para obtener un poco más de solidez. Pero no va a hacer que quede mucho más duro, ¿sí? Lo que va a hacer es que quede frío, fundamentalmente. Y esto tiene que ver con que como postre es mucho más interesante que te sirvan frutas en gelatina frías, ¿no? A temperatura ambiente es medio una cosa medio rara, medio disparatada, ¿sí? Otra cosa más es que si lo van a mezclar con cosas, siempre después de que la licuaron, es decir, después de que llegó a los 90 grados mínimo, después de ese hervor, cuando rompe ese hervor y lo bajo al mínimo, ahí incorporo matcha y azúcar, café y azúcar, la pasta de poroto saduki, lo que decía antes, me dijo Mariana, leche de almendras con azúcar, pulpa de mango, lo que se les ocurra, ¿sí? Es muy común la de pulpa de mango, por eso la dije tantas veces, es algo bastante común. Y la de café, tanto como la de matcha, es común servirlo con un copo de crema batida arriba, de crema dulce como chantilly, que queda Bocato di Cardinale. Escucho consultas, voy a tratar de que me... Sí. La de café está genial. ¿Sí? Bien. Mostrá. Sí, lo corté. Se me ocurrió cortarlo con unos moldecitos que tengo que compré en Japón, en Daiso. Bien. Y nunca los había ocupado. Y a ver cómo giro la cámara. Ay, no se gira. Bueno. No sé si se ve. ¡No! ¡Me estás cargando! ¿Tiene fruta de animales? Sí. ¡Ah! Es hermoso y tiene un color re Como intenso. Es hermoso y te quedó recontra lindo el color, está súper oscura y re bien. Me encanta, muy emocionante. El que no tuvo tanta suerte fue el de matcha porque el batidor tenía un poquito de café, entonces quedó como... Como oscura, medio tostada. Pero está genial. Bien, bien, bien. No, a mí la de café me encanta como plan, primero porque soy re fanático de esa serie donde comen mucho de la de café, y segundo porque soy muy fanático del café. Entonces, obviamente, la de café es medio estándar en mi universo. Pero bueno, sé que café tal vez es un poco menos obvio que, qué sé yo, que matcha, que es japonés, ¿no? Igualmente, como les digo, es muy común la gelatina de café en Japón, se repopularizó. Y se come mucho y hay como muchas versiones muy bonitas. Algo que les iba a decir, algo que pueden hacer que queda muy bonito es capas, ¿sí? Ah, ya se los dije, qué tonto. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Se hacen una de mango, una de pulpa de otra cosa y una de no sé qué, y ponen una capa transparente y hacen como 5 pisos o algo así en un molde, queda súper bonito. Después lo bajan de una, pimba. En Japón existe algo para facilitar el desmoldado, que son unos moldes que se saca la bandeja interior. Entonces, cuando gelifica, yo levanto la bandeja interior y ya tengo el bloque accesible por los costados. Porque si no, si hago... wow, se me reglitchó el pelo de pronto. Si hago así como en estos, que no tengo que como que desmoldar, siempre corro riesgo de que se pueda romper un poquito. Pero en ese es otro formato, con ese molde especial que tienen los japoneses, que está buenísimo, que es como si fuera un tupper así, pero que yo puedo sacar la parte de adentro. Es mucho más cómodo. Pues algo así, ya está, la tengo entera, la corto, hago lo que quiero. Otra cosa más que les iba a decir es que el Mitsuyokan de pasta de aduki se le suele poner adentro castañas en almíbar. Castañas en almíbar es un lujazo persa acá en Argentina, pero si compran y tienen y quieren, le queda muy bien. Ponemos una base de la mezcla, echamos las castañas, completamos con mezcla y después cuando la cortás tenés los trozos de castaña en el medio. Y es como... Yo les puedo conseguir. ¿Sí? Las hacen almíbar casera. ¿En serio? Uy, qué rico. Tenemos castaños en casa. No te puedo creer. Es espectacular. Son súper ricas las castañas en almíbar. Acá al menos acá en Buenos Aires es muy difícil de conseguir, son muy caras, porque vienen como envasadas y carísimas mal. Como comprar marrón, Bueno, no sé.
Mi tía las hace y envasa. Qué genial, qué genial. Uy, me encanta. Bueno, un día entonces te voy a terminar pidiendo, me parece, porque las hago. Dale. Zapatos en almíbar, quinotos en almíbar, todas esas cosas, todas caseras. Uy, qué rico, Dios. Cultivadas en casa incluso. En serio, claro, que en el fondo de tu casa, tipo, tenés un castaño. El castaño está en la casa de mi tía, el que está en mi casa ya no da castaños porque ya están muy viejos, entonces no son lindas. Ahí va. Pero sí, teníamos quintales de frutas Uy, qué rico, qué y lindo. ahora quedan algunas. Qué lindo, por Dios, qué maravilla. Sí, uno de mis sueños en el mundo es tener una higuera, porque los higos en almíbar son posiblemente la cosa que más me gusta en el planeta. Y rompo todo, higos, crema, desesperado. Pero bueno, no lo A rompo. venir a Mendoza entonces, Camilo, Sí, te vas a volver loco. sí, sí, tengo que volver a ir a Mendoza pronto, además, porque es el mejor lugar del país. No, digo, no quiero decir nada para los que no sean de Mendoza, pero es el mejor lugar del país. Qué malvado que sos. Vaya, se me cortó el brazo ahí. No tengo brazo. Bien. Bueno, chiques, si hay alguna pregunta, ahora, y si no, y nada, nos vemos, me escriben, cualquier cosa que quieran preguntarme sobre esto, si van a hacer en breve, me preguntan. Prueben lo que dijo Mariana, está bueno. Realmente si consiguen leche de almendras y le ponen azúcar y qué sé yo, queda súper rico. Yo compré una vez directamente esa mezcla tailandesa que ya viene con la leche de almendras en polvo, y que nada más agregas agua, ¿no? Agregas agua hervida y haces todo el mismo proceso que hicimos con esto, pero con ese polvo, y queda espectacular. Tiene como un sabor a almendras, es lo más rico que probé en mucho tiempo, realmente. Bueno, y eso me deja decir algo, que es que esto es algo no solo japonés. Este mismo producto se usa, como les decía, el nombre agar agar viene del malayo, y es muy común en Asia, medio general, pero no solo en el Asia, que más como extremo oriente, ¿sí? China, Japón, etc., sino también en el sudeste asiático y en como otras regiones. Entonces van a encontrar como bastantes variedades de este mismo producto, y en lo que es más sudeste asiático, qué sé yo, más con leche de coco, con leche de almendras, va como más para ese lado. La que se hace con la pulpa de mango también es tipo full tailandés, ¿no? Full ese plan, Indonesia y qué sé yo. Nada, para ponerse a investigar. Lo bueno es que en realidad el agar agar es medio económico, se usa muy poco, es fácil de conseguir, se consigue acá, hay nacional, ¿no? Se hace acá a partir de algunas algas, con lo cual está bueno, es como linda perspectiva. Y lo otro es que, como les digo, es completamente vegano. O sea que si alguien está en plan, quiero ser vegano o quiero no consumir productos animales, es una alternativa maravillosa, ¿sí? Porque es posiblemente la única alternativa maravillosa que haya al respecto. ¿Bien? Bueno, chiques, sí, acá producción me dice que mande besos y que más, que mande besos y que más. Y que nos vamos a comer, sí, perfecto. No, y que bueno, en serio, gracias por participar de esta primera clase. Ya en breve les voy a contar cuál va a ser la que vamos a hacer ahora para el próximo mes, que empieza ya, pero la vamos a hacer tipo más tirando hacia el final. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, nada, dudas o cosas que me quieran escribir, como siempre me escriben. Yo les voy a mandar después por mail el link a la clase que va a quedar grabada y el recetario, ¿sí? Con las proporciones y demás, un poco para que lo tengan de referencia. La proporción fundamental que tienen que recordar es la de la cantidad de agua por agar agar. Todo lo demás más o menos se controla, ¿sí? O sea, le pones más café, le pones más azúcar, le pones más lo que quieras. Pero la proporción a encontrar es 250 mililitros de agua, 3 gramos de agar agar. ¿Se puede cambiar? Sí. Prueben, póngale 2 gramos y fíjense la diferencia en textura. Póngale 4 y fíjense que va a quedar como un solidón, ¿sí? Se puede llegar a que esto quede como un bloquecito medio re sólido, ¿sí? Si ponen 5 gramos de agar agar para la misma cantidad de agua que ponían 3, va a quedar como un bloque, ¿sí? Y también está interesante eso. Tiene una textura mucho más distinta, pero es bastante interesante, ¿sí? Prueben, jueguen, total, ahí no se pierde nada y es bastante simple de hacer. ¿Sí? Bien. Yo tengo al perrito acá que me dice que es hora de irnos, así que nos vemos la próxima. Matané y disfruten la comida. Adiós. Y gracias por acompañarnos en otra aventura completamente mágica de 10 recetas japonesas.